Randy Orton había tenido un año de ensueño en el 2004 desde ser campeón intercontinental hasta ser el campeón mundial peso pesado más joven de la historia. Pero para el 2005 todo eso había cambiado, pues tendría una última oportunidad ante Triple H por dicho campeonato en Royal Rumble. Pero terminaría siendo derrotado y sin un rumbo fijo rumbo a WrestleMania, pues Batista tomaría el lugar de retador por el oro mundial. Por lo cual Randy Orton necesitaba demostrar que todo lo sucedido un año antes no había sido solo un golpe de suerte, y demostrar que el asesino de leyendas no había desaparecido. Por su parte, en el show azul, Undertaker había regresado un año antes con el personaje del hombre muerto, y rumbo a WrestleMania no se encontraba tampoco en la órbita del campeonato de WWE, así que todo se iba alineando para un encuentro que sería épico. Randy Orton tenía una conversación con Billy Graham. Este le diría a Orton que sus hazañas habían sido increíbles, pues estaba a la altura de tipos como Batista, Edge o John Cena, que se encontraban encaminados a la escena estelar. Con la diferencia de que Randy Orton tan solo tenía 24 años, pero aún así necesitaba llegar a otro nivel, un nivel donde fuera único y especial, por lo cual Randy Orton regresaría a ser aquel asesino de leyendas que fue entre el 2003 y la mitad del 2004. Y con WrestleMania a la vuelta de la esquina, no había mejor reto que nada más y nada menos que The Undertaker. El reto lanzado por Randy Orton sorprendió a más de uno, incluyendo al entonces gerente general de Raw, Eric Bischoff, quien lo felicitó pues casi nadie en el roster tenía las agallas de retar a Taker en un combate mano a mano y menos en WrestleMania. Orton agradeció sus palabras, pero dejó muy en claro que el asesino de leyendas estaba de vuelta, y lo haría aplicando un RKO sobre Eric Bischoff. Pero el reto lanzado por Randy Orton seguiría llegando a más personas y otra de ellas sería Chris Jericho, que invitó a Randy a su ya conocido Highlight Reel, pero lo haría para que Orton estuviese cara a cara con la primera víctima de Taker en WrestleMania, Jake the Snake Roberts. Este le diría a Orton que por el respeto que le tenía a su padre era que decidió darle un consejo a Randy, pues enfrentar a Undertaker era algo mucho más que solo ganar o perder. Randy Orton entendería esto y diría que ahora más que nunca estaba decidido a derrotar al Undertaker en WrestleMania y lograr en una noche ser más grande que toda la carrera de Jake the Snake Roberts. Esto enfurecería a la leyenda que atacaría a Randy Orton, pero de poco serviría pues sería neutralizado con un RKO, y así Orton sumaba una leyenda más a su lista. Llegaría la firma de contrato para WrestleMania y Randy Orton estaba nervioso pues esta era la primera vez que estaría cara a cara con el hombre muerto, pero aún así se decía confiado en ser el 1 en 12 para la racha del enterrador, pues este no podría contra el asesino de leyendas. Taker sin miedo alguno firmaría el contrato y esto haría que Randy Orton le dijera que en 2 semanas la leyenda del enterrador en WrestleMania moriría, y tras firmar el contrato abofetearía al enterrador para salir del cuadrilátero. Randy Orton sabía que su lucha en WrestleMania era el combate más grande en su joven carrera y tenía que concentrarse únicamente en eso. No podía tener distracciones, por lo cual para la sorpresa de todos, tras hablar con su entonces novia Stacy, le conectaría un despiadado RKO para dejar en claro que no iba a tener ni una sola distracción para su combate en el magno evento y que sin importar qué, él terminaría con el mito del Undertaker. Tras aquella bofetada en la firma de contrato, Undertaker diría que Orton solo despertó a la bestia y había sentenciado su destino en WrestleMania pues sería una víctima más del enterrador. Por su parte, Kane también confrontaría a Randy Orton pues él tenía bastante experiencia enfrentando a Undertaker en WrestleMania. Le diría a Randy Orton que su boca decía una cosa, pero sus ojos demostraban todo lo contrario, y que no era posible derrotar a lo que no puede entender, sentenciando a Randy Orton diciéndole que tenía 6 días para demostrar que podía sostener sus palabras con hechos. Para el último SmackDown rumbo a WrestleMania, el padre de Randy Orton, el vaquero Bob Orton, aparecería en el show para tratar de razonar con un enfurecido Undertaker, pues diría que se sentía responsable por las recientes acciones de Randy Orton y que tras ver toda la furia que tenía Undertaker, tenía que hacer algo por su hijo pues este era el futuro de WWE. Pero todo eso podría irse a la basura si se enfrentaba al enterrador en WrestleMania,
Todo esto dicho con sumo respeto para el Undertaker, quien parecía que finalmente podría dejar todo atrás, pues vio sinceridad en los ojos de Bob Orton. Pero esto finalmente sería una trampa, pues Randy Orton aparecería con un RKO de la nada sobre el enterrador para celebrar en la rampa de entrada junto a su padre, dejando a Taker sobre la lona más enfurecido que nunca y con todo preparado para WrestleMania. WWE celebraría la 21ª edición de WrestleMania y en el tercer combate de la noche veríamos el encuentro entre Randy Orton y el Undertaker. Apenas comenzando el combate, Randy Orton ya mostraba las faltas de respeto sobre Undertaker lanzando una bofetada. Este superaba en velocidad al enterrador, demostrando el poderío de sus apenas 24 años, aunque Undertaker no se quedaba atrás. Ambos harían sus movidas clásicas hasta que Undertaker intente realizar el ascensor de la muerte, pero Randy Orton lograría escaparse y al intentar un RKO, Taker lo lanzaría contra el referee que terminaría en la lona. Esto lo aprovecharía el vaquero Bob Orton, quien atacaría a Undertaker con el yeso de su brazo, pero Undertaker se levantaría en la segunda palmada. Tras esto, Bob Orton intentaría atacar nuevamente al enterrador, pero este se adelantaría con una patada sobre el vaquero que lo dejaría en el piso. Y luego veríamos el spot del combate y uno de los momentos más recordados de esta rivalidad, pues Taker intentaría una garra de ultratumba, pero de manera sorprendente Randy Orton lo invertiría en el aire para aplicar un bestial RKO de la nada, pero aún así no lograba las 3 palmadas. Finalmente Orton se burlaría de Taker e intentaría aplicar la tumba rompecuellos, pero sería y dejándole claro a Orton que sus palabras no fueron reafirmadas con hechos. Tras aquella noche en WrestleMania, Randy Orton diría que estuvo a nada de derrotar al Undertaker de no haberse confiado de más durante la lucha. Tras esto, estaría 2 meses fuera de la programación debido a una lesión que sufriría durante su lucha en WrestleMania. Undertaker se enfrentaría a JBL en un combate sin descalificaciones en el show azul del 16 de junio. En este show, Randy Orton haría su regreso, siendo ahora oficialmente parte del elenco de SmackDown, y atacaría al enterrador con un RKO, costándole así la victoria y dejando en claro que gracias al draft, Taker se tendría que acostumbrar de ahora en adelante a los RKO. Randy Orton dejaría claro de manera contundente que su única meta en ese momento era el derrotar al Undertaker y unirlo a su lista de leyendas aniquiladas por él. Quería una respuesta para un combate más en SummerSlam. Las luces se apagarían y Undertaker aceptaría el reto diciéndole a Randy Orton que en el evento más ardiente del verano descansaría en paz. El gerente general de SmackDown, Teddy Long, buscaría un rival para Randy Orton camino a SummerSlam, y esta sería la leyenda Kamala, que finalmente sería derrotado por un RKO uniéndose a la lista de leyendas derrotadas por Randy Orton. Tras el combate, Taker le mandaría un mensaje a Orton desde las pantallas, dejando en claro que el RKO se convertiría en Rest in Peace en SummerSlam. En el último SmackDown rumbo a SummerSlam, en el evento estelar, Randy Orton derrotaría a Chris Benoit. Tras el combate, el Undertaker finalmente se haría presente y tras apagarse las luces, Taker estaría en el ring y le aplicaría una garra de ultratumba a Randy Orton, dejando en claro que fue un error meterse de nuevo con él, dejando todo listo para el evento más caliente del verano. Así es como llegaríamos a SummerSlam 2005, donde esta rivalidad continuaría y en el quinto combate de la noche veríamos la revancha de WrestleMania. Apenas iniciando el combate, el enterrador le regresaría la bofetada a Orton tal y como este lo hizo en su primer enfrentamiento. El combate iría un poco parejo, pero Taker se sobrepondría ante Orton hasta que este lograría esquivar la escuelita clásica. Aún así, Taker nuevamente tomaría la delantera en el combate, castigando a Orton con distintos movimientos. Orton por su lado trabajaría en el pie izquierdo del enterrador, lastimándolo en repetidas ocasiones, incluso con el poste del ring. Randy Orton se lanzaría desde lo alto del esquinero en una plancha, pero Undertaker lo revertiría en una garra de ultratumba, y cuando se preparaba para la tumba rompecuellos, lo que parecía ser un fan se metería al ring, interrumpiendo así el combate. Este parecía ser un fan del enterrador, pero sería sacado del ring por la seguridad e incluso por el Undertaker, quien tras esto, al tratar de levantar a Randy Orton, se llevaría un RKO de la nada, y de esa manera Randy Orton se llevaba la victoria sobre el Undertaker y dejaba claro que
que era el asesino de leyendas. Y mientras Randy celebraba en la rampa de entrada, se unía al fan que había sacado del ring y este se quitaría la gorra, los lentes y el maquillaje que traía encima, dejando ver que era el vaquero Bob Orton, quien se las ingenió para ahora sí ayudar a su hijo a llevarse la victoria, dejando un Undertaker sumamente molesto en el centro del ring. Las semanas siguientes, luego de SummerSlam, Randy Orton diría que había acabado definitivamente con la leyenda del Undertaker. Orton diría que había acabado física y mentalmente con el enterrador y en modo de burla le firmó un cheque por $1,416 para su fondo de retiro. Esto solamente enfurecería más al enterrador. Esto los llevaría a ambos a enfrentarse una vez más, pero ahora en el evento estelar de SmackDown del 16 de septiembre del 2005. El encuentro empezaría bastante similar a sus dos anteriores encuentros, la química de estos dos era innegable y Taker se sabía poner a la rapidez de un joven Orton. A mitad de la lucha, Randy Orton llamaría a su padre, quien llegaría con un camión del cual descargarían un ataúd, que sería dejado debajo del ring. El encuentro continuaría con Randy llevando el control, pero Taker sacaría a Randy del ring e intentaría meterlo encontraría con él mismo dentro de dicho ataúd. Orton aprovecharía esto para volver a sacar ventaja, aunque de nueva cuenta el referee quedaría noqueado, pues Orton empujaría al enterrador contra él y conectaría un RKO, pero no lograría las 3 palmadas. Undertaker conectaría una garra de ultratumba, pero el referee sería sacado del ring por el vaquero Bob Orton. Taker atacaría al vaquero y lograría escapar de un nuevo RKO para conectar su tumba rompecuellos y llevarse una nueva victoria y finalizar SmackDown con su característica pose en el medio del ring. A pesar de la derrota, Randy Orton junto a su padre llevarían a cabo un funeral para el Undertaker en SmackDown, esto con el mismo ataúd que usaron una semana atrás con lo que creían era la figura del Undertaker. Pero para sorpresa de Orton, era el mismísimo Taker el que estaba dentro del ataúd, y atacaría a Orton lanzándolo por encima y dejando claro que esto se volvía cada vez más personal. El vaquero Bob Orton se enfrentaría en un combate mano a mano al enterrador, y apenas comenzando la lucha el referee sería noqueado. Randy aprovecharía y entraría para atacar junto a su padre al enterrador, creyendo de esa manera que su padre se llevaría la victoria, pero no sería así. Taker se repondría y tras deshacerse de Randy Orton, le aplicaría la tumba rompecuellos al vaquero Bob Orton, llevándose así la victoria. Finalmente Taker les mandaría un mensaje muy claro a la familia Orton, cuando en el último show rumbo a No Mercy les mostraría un ataúd con ambos dentro de él, dejando en claro cuál era su destino. Undertaker aparecería en el ring detrás de Randy y Bob Orton, estos saldrían huyendo rápidamente y todo concluiría en No Mercy en un combate de ataúd en desventaja. De esa manera llegaríamos a No Mercy, donde Undertaker se enfrentaría a Bob y Randy Orton, e incluso teniendo la desventaja empezaría tomando el control del combate. Y tras varios intentos de meter a su contrincante dentro del ataúd, Randy Orton lo atacaría con el extintor y lograría hacer caer al enterrador dentro del ataúd, pero al intentar cerrarlo, Taker lo llevaría dentro con él. Y tras unos segundos nuevamente se abriría el ataúd y cuando Taker se disponía a acabar con Randy Orton, su padre lo atacaría por la espalda y Randy Orton conectaría un certero silletazo sobre Taker, y ambos lograrían cerrar el ataúd dejando a Undertaker dentro y llevándose la victoria. Lo interesante vino después. Tras conseguir el triunfo, los Orton, no solo conformes con celebrar encima del ataúd, lo llevaron hasta la escenografía de entrada, donde Randy Orton golpearía el ataúd con un hacha hasta hacer un hoyo en la parte superior, mientras que Bob iría por gasolina, la cual rociarían dentro y fuera del ataúd para posteriormente incendiarlo, y dejando el ataúd envuelto en llamas. Randy Orton había acabado por completo y definitivamente con el Undertaker, o eso es lo que él y su padre creerían. La rivalidad parecía que había concluido con aquel final de No Mercy, pero todo daría un giro inesperado el 27 de noviembre de ese mismo año. En el evento estelar de Survivor Series, SmackDown se llevaría la victoria sobre el Team Raw. Esto de la mano de Randy Orton, quien como dato curioso sería por tercer año consecutivo el único sobreviviente en una lucha de eliminación tradicional en Survivor Series.
Tras la victoria, parte del roster de SmackDown saldría a celebrar y alzar en hombros a Randy Orton por su hazaña, pero de pronto las luces se apagarían y de la rampa saldrían monjes que llevarían un ataúd que sería dejado en la entrada. El rostro de Randy Orton no dejaba ver que sabía lo que se avecinaba. Un rayo impactaría el ataúd que se prendería en llamas tal y como sucedió en No Mercy, pero esta vez la puerta sería arrojada desde adentro y del ataúd saldría nada más y nada menos que The Undertaker, haciendo así uno de sus mejores regresos en toda su carrera. Este llegaría hasta el ring, de donde por muy poco Randy Orton logró bajar de los hombros de sus compañeros y escapar a tiempo, y lo que parecía ser una celebración se terminaría volviendo un caos total, pues Undertaker arrasó con todos aquellos que no lograron escapar. Solamente estelaristas como Simon Dean, Funaki, Orlando Jordan, Brian Kendrick fueron algunas de las víctimas del enterrador, y finalizó con una tumba rompecuellos sobre William Regal. Randy Orton y su padre observaron desde la rampa de entrada completamente atemorizados el regreso de su mayor pesadilla. El Undertaker estaba de regreso y decidido a acabar de una vez por todas con Randy Orton, quien por fin entendió que no puedes matar aquello que ya está muerto. Al siguiente SmackDown, Undertaker aparecería para salvar a Rey Mysterio de un ataque de Kane y el Big Show. Tras acabar con estos dos, Randy Orton lo sorprendería con un RKO. El auto memoria de Eddie Guerrero aún se encontraba en ringside y Orton, al ir a buscar un tubo en la cajuela, sería sorprendido pues Taker se levantaría y lo atacaría alrededor del carro, aunque una distracción de Bob Orton le costaría ser golpeado por el tubo de metal. Randy lo acomoda en la parte trasera del auto y procede a arrancar en reversa, estrellando al enterrador contra la escenografía del show, que inexplicablemente ardería en llamas tras una gran explosión. Randy quería acabar de cualquier forma con el enterrador. Randy Orton diría que había terminado con la leyenda del Undertaker, diciendo que el único fenómeno en WWE era él. Randy seguía sin aprender de sus errores y sería torturado mentalmente por el enterrador, quien sería presente con su voz tras un combate de Randy, y no lo dejaría escapar por la rampa de entrada pues le lanzaría un rayo. Undertaker le dejaba claro que regresaría por él, tras perseguirlo con distintas explosiones alrededor del ringside. Taker a través de su voz le diría a Randy Orton cuál sería el capítulo final de su rivalidad, y eso sería llevándolo al mismísimo infierno. Esto concluiría dentro de la celda infernal. A la semana siguiente, Randy Orton trataría de escapar del combate dentro de la celda infernal a como dé lugar, y retaría al enterrador a terminar todo una vez esa misma noche en SmackDown. Taker le respondería nuevamente solo con su voz sin hacer acto de presencia, que él estaba camino al infierno, y nada impediría ese combate. Esa misma noche Taker seguiría con los ataques psicológicos sobre Randy Orton, pues primero se le aparecería por un momento en el baño, luego con una visión de su padre Bob Orton bañado en sangre y finalmente haciendo que el auto de Randy Orton arrancara solo de manera repentina. A 2 días del enfrentamiento final, Randy Orton acudiría con un psicólogo por todas las visiones que había tenido y tras eso decidiría dar lo que él llamaría un gran anuncio para el evento estelar de SmackDown. Ese anuncio sería su retiro definitivo de WWE, pues no podía arriesgarse a entrar a la celda infernal y terminar abruptamente su carrera ahí. Teddy Long le advertía a Randy Orton sobre los problemas legales en los que se metería, pero eso a él poco le importaba. Taker se haría presente esta vez de manera física para encarar a Randy Orton. Pero antes de que algo sucediese, un monje apareció en la rampa de entrada y mostraría una urna. Undertaker, confuso ante esto, se distrae al ver que dicho monje era el vaquero Bob Orton. Randy aprovecha esto y ataca a Undertaker con un golpe bajo y un RKO. Al ver que este se levantaba, lo atacó con una silla directo a la cabeza, siendo esta la primera vez que veríamos sangre en el feudo. Tras esto, Randy también lo atacaría con la urna, dejando un Taker maltrecho sobre la lona y finalizando el show tomando a Undertaker del cabello y diciéndole que lo vería el domingo en Armageddon. La lucha se tomaría el evento central de Armageddon y el combate iniciaría con un Randy temeroso, pues a pesar de su velocidad, esta vez no podría escapar del enterrador.
Este último tomaría el control del combate rápidamente y cuando Orton creía que podía sacar ventaja, Taker le propinaría un certero silletazo en la cabeza que haría sangrar de inmediato al asesino de leyendas. Sin embargo, Randy Orton sorprende con un RKO en la cuerda superior y comienza a dominar el combate. Ambos luchadores se castigan con escalones metálicos y sillas. Bob Orton por su parte también se involucra en la lucha y comienza a sangrar cuando Undertaker lo azota en la jaula. A pesar de los castigos severos, Randy Orton logra mantener el control por momentos, se utilizan movimientos clásicos como la escuelita clásica y la garra de ultratumba. Randy Orton se salva al poner pie en la cuerda durante el conteo y Randy conecta un golpe bajo con la cadena y coloca a Undertaker sobre una mesa, impactándolo con una super plancha desde la tercera cuerda. El árbitro es golpeado por error por The Undertaker y también comienza a sangrar. Orton convierte una garra en un RKO, pero no logra la cuenta de 3. Bob Orton aprovecha para entrar a la celda y golpea al árbitro que acaba de entrar. The Undertaker aplica el ascensor de la muerte, pero Bob Orton saca al árbitro del ring y lo golpea. The Undertaker se enoja y golpea al vaquero cuando intenta una tumba rompecuellos sobre Randy Orton. Este la revierte y aplica su propia tumba rompecuellos. Sin embargo, The Undertaker se levanta a la segunda palmada y continúa luchando. The Undertaker golpea a Randy y lo arroja cuando intenta un RKO. Luego con la urna golpea a ambos en la cabeza y aplica una tumba rompecuellos al vaquero Bob Orton y otra a Randy Orton, para así ganar el combate. The Undertaker celebra desde lo alto de la celda mientras Randy sale completamente derrotado. Esta lucha marcaría el fin de una rivalidad que marcó todo el año 2005. Tras aquella épica rivalidad, por más que parezca, Undertaker y Randy Orton no volvieron a cruzar caminos hasta finales del 2009. Esto durante un Raw en donde se enfrentaron en la semifinal del torneo para coronar a la superestrella del año. Taker llegaba como campeón mundial peso pesado, pero el combate apenas duró 5 minutos. Randy Orton se llevaría la victoria gracias a una distracción del legado. Randy Orton aprovechó y aplicó un RKO debajo del ring y el enterrador no logró regresar antes de la cuenta de 10. Tras el combate, el legado siguió atacando a Taker, pero este se deshizo de ellos fácilmente y finalizó con una garra de ultratumba para Randy Orton, siendo esta la última vez que Randy Orton y Undertaker se enfrentaron en un combate 1 contra 1, cerrando con un marcador de 3-3, un empate que en mi opinión merecía un combate más para tener un claro ganador. Y eso fue la rivalidad de The Undertaker vs Randy Orton, uno de los videos más pedidos en la historia del canal. Espero lo apoyen dejando su like y un comentario, los estaré leyendo a todos. Recuerda que puedes dejarme sobre otras rivalidades que le gustaría que hablemos en el canal. Te mando un gran abrazo y que tengas un día 5 estrellas.